Si alias Calzones logra su cometido, Duque II será presidente, así como Duque I fue presidente por alias El Ñeñe. Y los quemaban, ya venían muertos, descuartizados. Nunca me permitieron una versión libre, simplemente me llamaron a indagatoria. Hola, noticia número 1, el Grupo La Cordillera. ¿Pero por qué es noticia por estos días el Grupo La Cordillera en Colombia? Resulta que cuando el presidente Gustavo Petro estaba haciendo campaña en el año 2022 para la presidencia, hizo una locución en Soacha y ante el pueblo públicamente denunció a un señor que lo hacen conocer con el alias de Calzones. Y su nombre es César Giraldo Montoya. Gustavo Petro en su momento llamó a Iván Duque y a Francisco Barbosa y les dijo: venga, hermano, en la jugada que quieren hacer un atentado contra mi vida, hermano, este grupo, para que lo tengamos claro, se acentúa en Risaralda, en el departamento de Risaralda, cerca Pereira, Dos Quebradas. Y es comandado, en su momento era comandado por alias Macaco y alias Matamba. Alias Macaco fue extraditado a los Estados Unidos y alias Matamba fue el de la historia de que unos días antes de ser extraditado se fugó de la cárcel y después lo ultimaron en el departamento de Bolívar. Resulta que Iván Duque y Francisco Barbosa, cuando Petro les dice esto, les dicen: no, hermanito, ¿usted qué me está hablando? ¿Cuál vaina de la cordillera? Nosotros no tenemos conocimiento de eso. Y pues Revista Raya con Julián Martínez y RTBC Noticias hicieron un informe, una investigación muy a fondo, donde encontraron que en el año 2020 la Fiscalía General de la Nación tenía todo el organigrama de este grupo llamado La Cordillera. Y adivinen, en una de sus foticos aparece nada más ni nada menos que el señor César Giraldo Montoya. Pero aquí aparece Vicky Dávila y Néstor Morales. En su momento estos señores que pertenecen a los grupos corporativos de información estaban defendiéndolo, estaban tratando de sacar en limpio a este señor, el señor César Giraldo Montoya. Se trata del empresario César Giraldo. Bienvenido a Semana y ya les cuento por qué. Bienvenido a Semana, gracias por acompañarnos. Bueno, Vicky, buenos días. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Afirmó que no era un narcotraficante, que conocía a la cordillera por informaciones de prensa y que no tenía nexos con dicha organización criminal. Que usted tiene vínculos con la banda criminal de la Cordillera. La Cordillera es un grupo armado de sicariato y de oficinas de cobro dedicado a labores de sicariato, vinculado con alias Macaco y con los reductos de los paramilitares. ¿Qué sabe usted de la banda de la Cordillera, señor Giraldo? Eso es conocido allá por informes de prensa, todo el mundo pues conoce, eso es una banda que delinque en la ciudad. Pero ya de que yo tenga nexos con ellos, eso es completamente falso. Incluso el periodista Néstor Morales de la emisora Blue Radio, en medio de la entrevista, aseguró que le estaban creando un prontuario refiriéndose directamente a la campaña del hoy presidente Gustavo Petro. Señor Giraldo, ¿usted sabe quién es Carlos Mario Jiménez? No, señor, yo no lo conozco, es ¿No conocido en la región. No conoce a Macaco? No, señor. No, señor. ¿Nunca ha hablado con él? Lo conozco por informes de prensa. ¿Nunca ha hablado con señor. él? No, señor. Porque una de las cosas que dicen es que usted sería uno de los aliados de Macaco en el departamento de Risaralda. No, le están creando un prontuario. Aquí no termina la historia del Grupo La Cordillera. Resulta que ayer domingo, en horas de la mañana, fue perpetuado, le quitaron la vida a unos sicarios a uno de los integrantes del Grupo La Cordillera. Preciso cuando se le está pidiendo investigación a la Fiscalía General de la Nación. ¿Coincidencia? Ustedes lo dirán. El señor alias Berry, de nombre Bernardo Ángel Campo. Asimismo sucedió, y como para que hagamos un enlace ahí, con los presuntos 6 sicarios que le quitaron la vida a Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia en Ecuador. El gobierno de los Estados Unidos sacó una suma, $5 millones, para quien diera información del actor intelectual, y como por obra y gracia del Espíritu Santo, la semana pasada fueron encontrados muertos en la cárcel. Noticia número 2. Recordemos que Salvatore Mancuso habló de unos hornos crematorios que fueron utilizados por las AUC para desaparecer los cadáveres de los falsos positivos en Colombia, en norte de Santander. Pues efectivamente los encontraron. Y tenemos una historia de un señor que se llama Fabián Becerra, para que tengamos en cuenta que lo que se declara ante la JEP no es solamente cháchara como quiere hacernos creer el señor Álvaro Uribe Vélez. Hay investigaciones y hay elementos probatorios. Aquí era el horno
crematorio que tenían. Aquí llegaban y lo atizaban, como dice, metían la gente y lo quemaban, los quemaban. Ya venían muertos, descuartizados, los quemaban y después lo que quedaban, lo sacaban, lo metían a un tanque con ácido sulfúrico para que no quedara evidencia. En 1999, su hija Carmen Patricia tenía 12 años. Nunca regresó del colegio. El año pasado, uno de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia le dijo que pudieron quemarla en este horno en Juan Frío, a 10 minutos de su casa. Se la llevaron, cuentan, por bonita. Yo no sé que mañana o pasado mañana me maten o algo, pero que sepa el mundo todo lo que pasó. No tengo miedo a contar la verdad. Nunca me permitieron una versión libre. Simplemente me llamaron a indagatoria. ¿Qué sigue? Pues enfrentar esto. Yo he defendido mi reputación con ardentía, pero no sé de sobornar testigos ni de engañar a la corte. El proceso empezó con vicios. Fue un proceso que empezó en la sala penal de la corte y que parecía una vindicta contra mí por algunas diferencias que tuve con la corte en el ejercicio presidencial. Noticia número 3. Lo que escuchábamos del señor Álvaro Uribe Vélez lo dijo un día antes de que el Tribunal Superior de Bogotá negara la preclusión al juicio que se lleva en su contra, como si él tuviera un brujo o una bruja que le informara y ya tuviera conocimiento de dicha decisión. Él siempre ha dicho que todo esto es una persecución política. El abogado Miguel Ángel del Río piensa todo lo contrario por el material probatorio que hay dentro del caso. Dentro de la investigación también hay un run donde el señor Alejo Vergel mostró un artículo donde supuestamente el señor Álvaro Uribe Vélez estaría pretendiendo pedir asilo político, como lo hizo Pinochet, como lo hizo Noriega. Observemos el video de Miguel Ángel del Río donde explica muy bien el asunto y los dejo con la cápsula para la memoria. Un gran abrazo. Pues evidentemente este ha sido un tema con una gran rigurosidad jurídica. El expresidente Uribe puede decir cualquier cosa que le favorezca políticamente, pero la evidencia probatoria está a la mano. Y no solamente ha sido un solo juez, estamos hablando en primera instancia de la Corte Suprema de Justicia, quien estableció, con base en una inferencia razonable de autoría o participación, una medida de aseguramiento. Después de eso, cuando el proceso pasa a la ley 906, después de la renuncia al fuero por parte del ex senador Álvaro Uribe Vélez, 2 jueces de la República han tomado la decisión en la misma línea, a pesar de la precariedad de la argumentación por parte de la Fiscalía General de la Nación. La cápsula para la memoria. A ver el listado de los ¿Dónde está el listado? Las pruebas, las órdenes mías, déjenme. Que nos prueben algo. Las 6.400 personas, ¿quiénes son? Les digo es una cosa, nombres y se apellidos. robaron a Medellín y lo único que dicen para disimular es Uribe Paraco. Se robaron a Medellín, se robaron a Medellín y lo único que dicen es los falsos positivos. Se robaron a Medellín y lo único que dicen es quién dio la orden. Yo di la orden. Porque aquí te lo recordamos.